esta entrevista, ¿verdad? Porque ya estamos en contacto con el Mboejara, ¿verdad? David Galeano Olivera, hoy mañana en Divina. Entonces vamos a hablar sobre el idioma guaraní. Estamos contentos porque cada un año conversamos aquí en Buen Día Villarrica con el profesor David Galeano Olivera, que es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Ese para Mboejara, Gina? Bueno, a mí te andé Cristian, Maite dijo Rivera para ver a Yanderecha Villarrica, ver a Guairato y Chacuella Bebé. Estaba ya para vender de guaraní Arare. Exactamente. Bueno, hoy recordamos el Día del Idioma Guaraní y estábamos recordándote ya al principio del programa, profesor, donde decíamos que estás luchando hace muchísimo tiempo con otra gente también para poder llevar en alto y que hoy vamos a decir que ese sueño de que el guaraní esté en muchos puntos del mundo se está logrando también de a poco, mi querido Mboejara. Así mismo, Cristian, son muchos tiempos, largos años de trabajo en compañía de muchos otros amigos, algunos que ya no están, como el profesor Pedro Moliniers, como Rudy Torga, como don Félix de Guarania, que también dieron mucho en su momento en favor de la promoción del idioma guaraní. Y ahora nos toca a nosotros continuar con varios otros trabajadores de la lengua y de la cultura guaraní en todo el país. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní cumple 37 años de actividad formando profesores en todo el país, Cristian, y en 37 años llegamos a formar a más de 30.000 personas que son hoy profesores de lengua guaraní, y más de 100.000 personas estudiaron guaraní a nivel nacional. Hoy día también se enseña en la Argentina, en el Brasil, se enseña en Europa, en España, en Francia, en Alemania. Peave timba neponaba, Cristian. Pero que catupe guaraní uña carapuá, ojo se vete nondeo te ara. Claro, exactamente. Ahora, profesor, en varios puntos del mundo se está llevando, o sea, se está enseñando el idioma guaraní y también cada vez más extranjeros que están también pidiendo, ¿verdad?, acceder también a ser capacitados para poder hablar y escribir también el idioma guaraní. Asimismo, como te decía recién, prestigiosas universidades del mundo, empezando aquí cerca nuestro, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario en la Argentina, la Universidad Nacional de Misiones, aquí en Misiones, Argentina, la Universidad Nacional del Nordeste, que es en Corrientes. Asimismo, ahora, en este mes de agosto, se inició un curso de lengua guaraní en la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. En el Brasil, por ejemplo, tenemos el caso de una de las universidades más grandes, que es la Universidad de São Paulo, la USP, como ellos le dicen. Igualmente acá en la frontera, en Foz de Iguazú, está probablemente la universidad más grande de Latinoamérica, que es la UNILA. Allí también hay cátedras de guaraní. En la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, también se enseña guaraní. Por ejemplo, en la universidad más grande, con más tradición en el mundo, que es la Universidad de la Sorbona, en París, dan clases, investigan el guaraní y para más. Hoy día los que hacen ese trabajo y los que enseñan guaraní ya no son ni siquiera paraguayos, sino que son franceses. ¿Verdad? ¿Te imaginas, Cristian? Igualmente, vale la pena recordar que el primer sitio que el guaraní tuvo en Internet en 1995 se debió en ese momento, obra y gracia del Mboejara Wolf Lustig, un alemán que, dicho sea de paso, hoy en el Día del Idioma Guaraní cumpleaños también. Él fue el que instaló el guaraní en Internet en 1995 en la Universidad de Mainz, en Alemania. También hay cátedras de guaraní en otros países, en Europa, en Suiza, en la República Checa, en Italia y también en Japón, allí en Asia, ¿verdad? Son algunos de los lugares que puedo mencionarte. Además de eso, hoy día, por ejemplo, en Internet, que es el otro mundo donde todos vivimos ahora, ya tenemos, por ejemplo, la versión propia de Wikipedia, que se llama Wikipetá. Hay 6.000 lenguas en el mundo y solamente 300 lenguas privilegiadas tienen su versión propia de Wikipedia. Entre ellos nosotros, Wikipetá.
También el navegador Mozilla, Firefox, Firefuego, Tata, Fox, Zorro, Aguará, Aguará Tata. Hoy día tenemos el navegador guaraní que se llama Aguará Tata y es la única lengua americana que tiene su propio navegador de Firefox, de Mozilla. Y por último, lo último en este momento es el famoso traductor, que un trabajo muy importante que un grupo pequeño de profesores liderado por el profesor Carlos Ferreira, presidente de la Academia de Lengua Guaraní, está en este momento traduciendo. En un total de 200.000 palabras, hasta ahora se tradujeron 60.000, Cristian, y ya ese traductor está funcionando en este momento. Exactamente. Profe, también una consulta que te quiero realizar. ¿Cómo te sentís hoy en día, verdad? Porque me imagino que tu lucha fue bastante larga con otros Mbojara que también hoy ya no están, como decía, pero obviamente me imagino que sentís el cambio de cuando iniciaste todo esto a luchar para que el guaraní se posicione a nivel mundial. ¿Cómo es cómo es tu sentir hoy en día después de tanto tiempo de lucha? Bueno, una sensación de alegría, de felicidad, ver cada día un paso más, cada día un paso más, y eso es valioso. Y no hubiera sido posible, Cristian, por ejemplo, sin la ayuda de tantos amigos, como en tu caso, de tanto tiempo que nos conocemos, Cristian, que están en un medio, y como vos, muchos periodistas amigos que siempre le abrieron la puerta al guaraní y siempre se dedicaron a promocionar. De Goreñevo y Guaraní, bendecido y Mbojara Guaraní, Abelito, sea paso un saludo a la profesora Vicenta, tu mamá, que es profesora. Muchas gracias. Guaraní, muchos años enseñó y sigue enseñando guaraní. Y así como eso, Cristian, yo creo que esa es la satisfacción más grande que tenemos. Hoy podemos celebrar. Yo también aprovecho para celebrar por aquellos que en su momento hasta podría decir dieron su vida, ya no están con nosotros, pero estarán tan contentos como nosotros por tener hoy un guaraní más fortalecido y sobre todas las cosas muy admirado en el mundo. Opa, veo el Saramope guaraní, opa, veo el Cuacepe guaraní, que contenían de Ara, Yajacubé, Añamón Barete, guaraní cristiano. Exactamente. Bueno, Mbojara, año Aguazún de Guará, Rogueite, ¿verdad?, de tenerte con nosotros en este lugar, y esperemos que sigamos revolucionando el guaraní, y bueno, y felicitarte porque son uno de los exponentes muy importantes que, bueno, está llevando adelante todo esto. Así que agradecido contigo como paraguayo, ¿verdad? Porque gracias a tu trabajo y de muchos otros se puede estar llegando mucho más lejos, incluso con nuestro dulce idioma guaraní, mi querido Mbojara. Gracias, Cristian. Un maiteí, Jorge, para todos los amigos de Villarrica, del Guairá, de nuestro país, aquellos que nos están siguiendo de cualquier lugar del mundo por internet. Un saludo allí a la regional, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Villarrica, de Iturbe, Coronel Martínez, a Tobé, Ara, Tañamba, Pombare TV. A Huilleve, te mantendré, Cristian, que está hoy a Pameo para vetear de Guaraní, Arare. Gracias, Mbojara. Un saludo, un abrazo para vos, para la familia. Y bueno, de esta forma estuvimos en contacto con el profesor David Galeano Olivera, un hombre que trabajó y sigue trabajando, ¿verdad?, por que se reconozca, que llegue más lejos nuestro idioma guaraní. Así que estamos muy agradecidos por eso. Era una entrevista importante que hoy teníamos que realizar con este señor que sigue ya llevando. Hay algo de guaraní, el primerito está en ese lugar. Así que estamos agradecidos como paraguayos con él por hacer llegar nuestra tradición, nuestra cultura, ¿verdad?, en distintas partes del mundo. República Checa y todo se está hablando guaraní, así que sumamente importante. Hacemos la última pausa de la mañana. A la vuelta estamos en la parte final de Buen Día Villarrica.